en Berbera. Él manejó realmente mal el tema. Se apresuró, destapó ciertas cartas que él no tenía por qué destaparlas, no manejó adecuadamente el nivel de conversación interna con el Consejo para poder dar ese paso. Y a él le pasó lo que le pasa a la gente improvisada en este tipo de quehaceres políticos. Él puede ser un buen abogado, no sé si lo será, pero políticamente 0 sobre 20, ni siquiera 10 sobre 20. Entonces, claro, adelantó ciertas cosas y se le vino el mundo encima. Y le pasó lo que normalmente se dice, dio un paso adelante para dar 2 atrás. Didáctica, no tienen didáctica para explicar. El caso de la Corte Constitucional es gravísimo, porque tenemos una Corte que entró por la ventana, pero eso hay que saberlo explicar. Walter Samno Macías Fernández, él entró por la ventana, electo por los que ahora se los van a comer. Y el que le mete en una acción, y esta acción la retrasa hasta ver que Walter Macías actúe y resuelva, es otro doctor que es miembro ya del Consejo de la Judicatura, que es miembro de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa. Entonces, mire lo que es la vida. Los miembros del Consejo de la Judicatura nombraron a esta gente que entró por la ventana. Y esta gente que entró por la ventana está a punto de comerse a los que los eligieron. ¿Cuál es la moraleja que podemos sacar de este tema? La moraleja es mal paga el diablo a sus devotos. Verá, el Consejo de Trujillo eligió al actual Consejo de la Judicatura y entraron al Consejo de la Judicatura, escúchenme bien, ecuatorianos, con algunas consignas, ¿no es cierto? Algunas consignas, y entre ellas, descabezar a la Corte Nacional de Justicia. ¿Quiénes fueron los vocales que ingresaron como miembros principales y suplentes? Voy a leer solo los principales, los suplentes no interesa. Del Consejo de la Judicatura. María del Carmen Maldonado Sánchez, de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia. Ahí lo eligieron a María del Carmen Maldonado, concuñada de la esposa del presidente Moreno. Lo eligieron a Fausto Murillo, que vino de la terna de la Asamblea Nacional. Lo eligieron a Ruth Maribel Barreno Belling, de la terna de la Fiscalía General del Estado, a Juan José Murillo Velasco, de la terna de la Defensoría Pública, y a Inma Patricia Schettini Cáceres, de la terna de la Función Ejecutiva. ¿Qué pasó? Que en el artículo 2 de esta elección pusieron una cosa que es injurídica, no tiene piso jurídico, porque tenían que señalar la norma, motivar lo que se llama en derecho. Ante el clamor ciudadano, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y, y de la Judicatura. O sea, ¿qué es lo que hizo Trujillo y su combo? Los nombro siempre que me descabecen a la Corte Nacional de Justicia. Y ahí vino un proceso irritó, que incluso se calificó de inconstitucional ese tema. Y el relator de Naciones Unidas, incluso tuvo sobre la independencia de los magistrados y abogados, envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, indicándole que el proceso de evaluación no se ajusta a estándares internacionales y que hay una falta de imparcialidad de los evaluadores y de los miembros de los comités. Entonces, hicieron esto lo que les dio la gana. Ahora viene la sorpresa, mi querido amigo. Fruto de esta evaluación, se comen a la tercera parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La tercera parte la defenestraron. Solamente dejaron a 9 jueces, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jueces. La Corte está integrada por 21 jueces, no son 9, son 7. Y la tercera parte son de 21, son 7. Dejaron a la tercera parte. Y nombraron 14 nuevos jueces en un proceso absolutamente inconstitucional. Pero mire esto, ecuatorianos, escuchen lo que les voy a contar.
Entre los jueces que entraron por la ventana en este proceso, Irrito, en este proceso, los que entraron por la ventana están Walter Macías Fernández, figura clave en este tema y que está a punto de ver cómo se carga contra el actual presidente del Consejo de la Judicatura y contra alguien más posible. Walter Samno Macías Fernández, él entró por la ventana, electo por los que ahora se los van a comer, y el que le meten una acción, y esta acción la retrasa hasta ver que Walter Macías actúe y resuelva, es otro doctor que es miembro ya del Consejo de la Judicatura, que es miembro de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa. Entonces, mire lo que es la vida. Los miembros del Consejo de la Judicatura nombraron a esta gente que entró por la ventana. Y esta gente que entró por la ventana está a punto de comerse a los que los eligieron. Entre ellos a Ruth Maribel Barreno Belli. ¿Cuál es la moraleja que podemos sacar de este tema? La moraleja es mal paga el diablo a sus devotos. Y esto debería entenderlo la gente. Cuando la Corte Constitucional anterior a la actual pudo haber parado la consulta popular que tenía como objetivo asaltar los órganos de control y las instituciones del Estado, se hicieron los locos y no se pronunciaron. Cuando un ente no se pronuncia dentro de un plazo, entonces eso se considera que es un dictamen ficticio, un dictamen ficto. Quiere decir que no opinaron y por lo tanto camina el tema sin el dictamen de la Corte Constitucional. Por haberse callado los miembros de la Corte Constitucional que vinieron del gobierno anterior a Lenín Moreno, del gobierno de Correa, se vino el desbarajuste posterior y terminaron destituyéndolos a los de la Corte Constitucional, que les prometieron el oro y el moro para que callen y no se pronuncien y después los decapitaron. Es que este tema tiene que analizar el Ecuador, porque si esto se hace al revés, hay que ir a una consulta popular, porque no se puede tener una Corte Constitucional que fue fruto de un proceso inconstitucional de designación. Ellos jamás podían haber sido asignados, porque el momento que le metió mano el Consejo de Trujillo, y he leído yo la aprobación del mandato para la selección y la aprobación de la nómina de los miembros de la Comisión Calificadora, violentando lo que dice la Constitución, ellos están arrogándose funciones. Pero esto hay que saberlo vender en el sentido no de tomar del pelo a la gente, sino que la gente tome conciencia de lo que pasó. Allen Berbera pensó que era un tema de soplar y hacer botellas, y que no era un tema de consensuar, incluso de esperar un tiempo. Las elecciones, de que pase un poquito la vorágine que está, porque en este momento es parte del show político. Puede ser que esté mal hecha la Constitución, es más, yo asevero que está mal hecha, pero la Constitución dice que la destitución de los miembros de la Corte Constitucional solamente puede darse con el voto de las 2/3 partes de ellos mismos, o sea, que ellos se decapiten, lo cual es una torpeza. Entonces, no podía pues el Consejo de Trujillo destituir a la anterior Corte Constitucional. No podía, porque la Constitución es clara de que no cabe ni siquiera juicio político, ni tampoco cabe que sean destituidos por quienes los designaron. Entonces, esto tiene que resolverlo el pueblo en una asamblea popular, porque tener esa Corte Constitucional de vergüenza no podemos seguir teniendo. Una Corte que aprobó una consulta focalizada en la provincia de Pichincha sobre minería metálica del Chocó Andino y una consulta nacional sobre el ITT. O sea, cuando es la misma norma jurídica constitucional, ¿por qué la una nacional y por qué la otra local? Violando la Constitución, el artículo 57, numeral 7. Entonces, esa Corte no puede seguir así, aparte de que entró, su origen está viciado. Pero si usted lo oye hablar a Allen Berbera, primero que reculó, ahora ya no se acuerda siquiera que creó la veeduría. La política es como una guerra, en el buen sentido de la palabra. Y lo peor que puede haber en una guerra es la improvisación y la falta de conocimiento. Usted se puede imaginar un ejército o unas fuerzas armadas que no tengan información donde tienen
dónde tienen emplazadas las fuerzas del enemigo, que no sepa qué armas tiene, que no sepa cuánta gente tiene al otro lado, cuántas tiene usted, que no planifique. Mire, las guerras de la independencia se planificaba. ¿Acaso que eran torpes? No es que planificaban pelear en una parte donde les era adverso el terreno. Se planifica una guerra. Pero para planificar, la primera condición es conocer. Conocer, porque imagínense si mañana tenemos un comandante de las Fuerzas Armadas que no conozca de estrategia militar y nos enfrentemos a un problema militar, es terrible. Entonces, Allen Berbera, tienes que aprender. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.